No, los gatitos. Su dolor. Joder, no quiero vomitar para no parecer maleducado, pero tengo muchas ganas. Llegas aquí y entras en un mundo nuevo. Es todo pieles de animales. ¡Wow! Trabajo más duro del mundo. Muy bien. Qué experiencia. Brutal. Vamos a pasear por este mercado que es uno de los más famosos mercados aquí en la Medina. Y te voy a llevar, tengo una sorpresa para ti. Te voy a llevar a la callejuela más estrecha de la Medina, una de las más famosas callejuelas. Fantástico. ¿Te puedo preguntar qué es eso? Eso aquí hacen un crepe que se llama trit. Eso solo como un tipo de pan que lo puedes comer con queso, con miel, con mantequilla. Y también con eso dicen que hacen el plato principal, la pastela. Vale. Entonces lo hacen el crepe, lo llenan con pollo, almendras, cebolla, azafrán, especias y lo sirven con un poco de azúcar, canela y almendras encima. Esto está súper caliente, pero la señora lo toca sin problema, ya tiene las manos acostumbradas. Es muy profesional, tiene una experiencia más de 20 años haciendo este trade acá. Por dentro tiene un horno, esto es de barro. Sí. Por dentro tiene un horno que calienta eso. Así ya cuando lo cojo en 1 minuto, 2 minutos está cocido ya. Merci. Es impresionante. Si no vais con una guía, yo creo que os perdéis gran parte, ¿no? de lo bueno de la Medina, porque es tan grande, tan laberinto. Salam alaikum. Chao. La única palabra que conozco la voy a ir soltando todo el rato, pero es, no, quiere decir hola o assalam alaikum. Salam alaikum, sí, eso es. ¿Cómo sería la traducción en español? Como hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Salam alaikum es como para decir hola. Aquí es un mercadillo, puedes ver diferentes colores de aceitunas. El limón preservado que usan aquí los tajines es muy famoso. Tajín, el famoso tajín pollo al limón. Sí, pero preservado ¿en qué sentido? ¿Lo ponen bajo azúcar o...? No, lo preservan solo dentro del agua y sal. Ah, agua y sal. Sí. Vale. Otro mercadillo aquí donde hay carne, verdura, de todo. Hay una cosa que me sorprende, pero que puede ser un poco impactante para nosotros. Es que veo que las tiendas de carne tienen la carne ahí expuesta, pero con ese calor, ¿cuánto puede durar la carne, sabes? Porque nosotros la tenemos refrigerada normalmente. Entonces aquí no, cada día llevan carne fresco, entonces sí llevan solo la carne del día, aunque si lo ves así tan suelto, pero tienen neveras. El resto de la carne que se queda lo ponen dentro de las neveras, pero siempre queda de buena calidad. Y se mueven, como me has dicho antes, solo con los carritos o con burros. Burros o mulas, sí. Por eso ellos siempre cuando van por la Medina dicen la palabra balak balak, que cuidado, cuidado, hay un carro que viene, una mula. Eso es como se preserva el limón preservado. Dentro de agua, esa. Más tiempo, más preservado. ¿Esto es chile? Chile. Salam alaikum. No. Gracias. ¿Coméis mucho picante aquí en Marruecos? Sí, mucho picante. Ahora te voy a invitar para probar algo que es muy típico de acá. Sí, eso es un pastel muy típico acá de Fez. Es un pastel de harina y coco. Harina y coco, me encanta el coco. Y te voy a ofrecer otro que es también de acá, de Fez, que se llama Ka'b el-Ghazal. Es como el cuerno de la gazelle que tiene dentro almendras. Entonces son diferentes sabores. Termina eso, esto acá conmigo.
¿Te gusta? Increíble, buenísimo. Tienes el azúcar en la boca, como la cocaína. Vamos. Sogra, sogra. Creo que lleva un poquito de almendra también, ¿puede ser? Almendras no. ¿No? ¿No? Solo coco y harina, aceite, azúcar, eso. Wow. Sí, esa sí que tiene a las almendras. Sí. Eso también es algo que me ha encantado desde el principio de Marruecos, que hay unos sabores increíbles, tenéis una cantidad de especias brutal. Sí. Aquí Marruecos también es muy famoso de la gastronomía. La comida aquí está muy rica. Cada ciudad tiene un plato especial. Como ejemplo, aquí en Fez el plato más famoso es la pastela, es la comida más famosa. Te vas por el desierto, hay la pizza bereber, Marrakech, la tangia, cada La ciudad. pizza bereber, ¿has dicho? Sí, es una pizza típica allí en el desierto que lo usan. Solo la masa del pan lo llenan con carne, cebolla, especias, almendras y lo cocinan en los hornos públicos con leña. ¿Es dulce o salada? No, salada. Salada. Sí, pero la pastela de acá es salada y dulce también. Pizza con almendras no la había escuchado nunca, pero me encantaría probarla. Algún día, cuando vendré en el desierto. Vamos por aquí, por favor. Vas tú primero. Espero que se vea porque, ves, con poca luz es complicado. Hay muchísimos gatos, además, he visto. Sí, hay casi todas las casas tienen gatos. Gatos es como un símbolo de limpieza en el Islam. Enseñamos eso porque es increíble. Toca prácticamente Aquí los hombros. no caben los gorditos, por eso solo los flaquitos como yo, mi amigo Federico. sí, Federico. Y mira esa callejuela, una de las más famosas estrechas callejuelas aquí en la Medina de Fez. Wow, mira que increíble. Además con esos colores resalta aún más, ¿no? Lo bonito que es pasear por estas calles. Imagino que aquí por la noche no es el lugar mejor. Mira esto. Sí, es un laberinto dentro de un laberinto. Entonces, otra callejuela que es muy estrecha, puedes ver, la temperatura de acá es muy fresco acá porque el sol no llega al dentro. Por eso la mayoría de las casas son dos plantas, una planta para verano y otra para invierno. Cuando hace mucho calor, prefieren que quedaron en la primera planta porque tiene mármol, azulejo que refresca las casas. Cuando hace mucho calor, suben a la segunda planta. No sé si os acordáis del episodio sobre Génova, que es la ciudad con las calles, los callejones probablemente más pequeños de toda Italia. Bueno, eso es otro nivel. Es uno de los centros históricos, el de Génova, más grande de toda Italia, pero aquí estamos hablando de los centros históricos más grandes del mundo. 384 hectáreas son el espacio de la Medina y la Medina está amurallada con 15 kilómetros de murallas, 24 centrales, 15 kilómetros de murallas que rodean, porque la Medina es muy grande. La Medina es dos barrios, hay el barrio andaluz y tenemos el barrio Jairawan donde nos estuvimos, paseamos esa tarde. Esa también es una de las puertas principales de la Medina. Estamos en la Plaza Recef ahora. La puerta es de color azul. Siempre el azul es el color de Fez. Y ahora nos vamos camino a otro barrio, a otro mundo, a otros olores y a otros colores. Me encanta eso, que cada lugar tiene sus cosas, esto lo has dicho, sus tradiciones, sus tiendas, sus olores. Entonces en el mismo tour puedes vivir prácticamente, ¿no?, varias experiencias. Exactamente. No te aburres nunca en la Medina. ¿Qué está haciendo el señor? ¿Por qué limpia aquí las cosas? ¿La tiñe? Lo tienen la ropa aquí. Puedes llevar cualquier ropa tienes en casa que quieres cambiarla el color. Pero todos los tienen que usan aquí son colores vegetales. No usan algo químico. Por eso ellos trabajan solo con los manos. Cada día tienen los manos en diferentes colores. Azul, color de índigo,
amarillo color de azafrán, verde de menta, naranja de henna, blanco de jazmín. Todos los colores son vegetales naturales. Primera etapa empieza acá dentro. El agua caliente, pone la ropa dentro, Vale. el color y un poco de sal. Este es de color negro, que es el color de col que usan las mujeres para pintar los ojos. Lo mezclan muy bien dentro del agua caliente y después lo llevan directamente al agua fría para que se fije el color y nunca se cambia. Yo llevo siempre mis pantalones acá cuando se va el color negro y así siempre lo arreglan. €1 te pintan el pantalón y vuelve súper nuevo. Mujeres de las montañas llevan la lana de animales también para tenerla en diferentes colores, para hacer las alfombras y las chilavas. Bye bye, salam alaikum. Bye bye, thank you. Inshallah. Inshallah, what is inshallah? Ya, hasta luego. Sí, hay que destacar también que Fez es una ciudad muy turística, pero al mismo tiempo sigue siendo bastante barata. Por ejemplo, un zumito de naranja que lo pagas 4 o 5 euros donde vivo yo. Sí, 4 o 5 dirham, sí, que son unos 40-50 céntimos. Los precios aquí en Fez son más baratos que otras ciudades. Si lo comparemos como ejemplo Marrakech, entonces la vida aquí es más barata, el nivel de vida es muy barata y también todo es más barato acá en la Medina de Fez porque el nivel de vida no es tan caro. El salario mínimo de la mayoría de los marroquíes son 300 euros, que es como 3.000 dirhams en nuestra moneda. Por eso la vida no es tan cara. Las cosas también de artesanía es más barata aquí en Fez porque todo se hace acá. Entonces el precio es más barato acá en la Medina de Fez. Pero me sorprende porque normalmente en los lugares donde también el salario es bajo, pero son tan turísticos, los precios normalmente suben porque saben que los turistas se pueden gastar más, ¿sabes? Si pone el zumo de naranja a €1, igual te lo compro, ¿sabes? Pero sigue con precios bajos, esto me parece espectacular. Puedes aprovechar de cosas muy bonitas a un precio muy contenido. Vamos a subir acá. ¿Subimos aquí? Quiero enseñarte. Un señor que es muy famoso acá en la Medina de Fez, se llama Abdul, aquí donde se toma el mejor té que hay en Marruecos. Wow. Lo llamamos el whisky bereber. Vamos. Abdullah está en su hora de comer. اركل بشوية عليك. شوية. Mira estos callejones. Impresionante. Esto es lo bueno de este lugar. Está a 2 horas de avión de Barcelona. Llegas aquí y entras en un mundo nuevo. Salam alaikum. Salam. Federico. لاباس مرحبا. Nice to meet you. Abdullah. Okay. Abdullah. Abdullah, nice to meet you. El mejor té de todo Marruecos, dice. Y esto me sorprende porque he probado muchos tés aquí y son todos espectaculares. Entonces no entiendo cómo lo puedes superar, ¿sabes? Sí, porque la mayoría de los tés que tomaste durante tu viaje en Marruecos, la mayoría de ellos se hacen solo con una planta, que es la menta. Sí. Pero aquí son diferentes tipos de plantas. La menta, la verbena, flores de naranja. Todo se mezclan juntos en un vaso. Abdul va a hacerte un té muy bueno. Entonces, aunque se son mentas, eso es más con mentol. Madre mía, Sí. increíble eso. Cada una tiene un sabor diferente del otro. Hay la absenta. Sage. Sí. Sí. Albahaca. Sí. Madre mía, yo Verbena también. nunca es he esa, olido una menta tan fuerte en toda mi vida. la verbena. Y también los flores de naranja. Todo se lo meten dentro de un vaso para hacer un té increíble. El mejor té que hay en Fez.
Abdullah es el señor más famoso, el mejor que hay en la Medina. Entonces lo ponen en agua y lo hacen hervir y luego lo filtran, imagino, ¿no? Un poco No, para quitar. primero te voy a enseñar Sí. acá. Aquí está el agua caliente, el agua que se hierve. Primero se hace en el té verde. Vale. Té verde es de la China, Sí. ¿vale? No tenemos té verde acá, lo importamos de la China. Y también nosotros, el secreto de nuestro té marroquí es en las plantas que usamos. Esa es la absenta. Absenta es muy famosa para hacer el alcohol. ¡Wow! Entonces, Es- todo eso lo Marjoni. Marjorie, Marjoni. fantastic. ¡Wow! Increíble, estoy flipando, ¿eh? El té con azúcar o sin azúcar. Con azúcar, por favor. A ver, entonces, me has dicho, pone el Una té. cuchara de té verde, ¿Té verde? el té. azúcar y después lo filtran. De los cual. Y ya. Una azúcar Vale. y después lo filtran y se pone las hierbas dentro del vaso con el té verde. ها؟ يلا. Yo a veces veo cosas que a la mayoría de la gente parecen increíbles y no me sorprenden tanto, y luego cosas que pueden parecer tan sencillas como una menta, me explota la cabeza. Nunca he olido algo así en mi vida. Es como menta mezclada con mentol, pero de una potencia... No sé cómo lo consiguen, de verdad, es increíble. لا. Ok, merci. شكرا. Merci. Cioè, mira la cantidad de hierbas que hay aquí adentro. Brutal. Muy caliente, ¿eh? My man. Brutal, increíble. ¿Y eso para qué sirve? Eso es agua de flores de azahar. Cuando Flor- viene no. la gente, entonces esa es la hospitalidad marroquí. Para quitar todo el calor de fuera. Entonces ok. con esa agua te vas a huele muy bien. Ah, sabrosa. Sí. Muy bien. Tenía razón. Sí. Es el mejor té que he probado en mi vida. Fil Maghreb. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Brutal, brutal. Aproveche. Salam alaikum. Ahora estamos llegando al punto donde coloran las pieles y os voy contando, ya que obviamente no se puede ver en el vídeo, el olor aquí, lo ha dicho antes, ¿no? Chanel y caca Chanel. Bueno, El olor aquí es un olor de caca Chanel. El olor es muy fuerte dentro acá, no te lo puedes imaginar. Por eso siempre antes de entrar acá te dan como un poco de menta para cambiar el olor de los cortadores. madre mía, tío. Tengo que respirar con la boca porque me da un poco de... ¿No foto? Oh, perdón. El mejor acá que el cuero que hacen son diferentes tipos de cuero. Hay cuero de dromedario, de vaca, de cordero y de cabra. Pero hay menos gente ahora. Por la mañana siempre hay más gente. El mejor ahora para visitar los cortadores es por la mañana. Porque como ves el trabajo es muy duro y ellos no se pueden aguantar trabajando todo el día. Con mucho cuidado, amigo Federico. Vamos caminando un poco al dentro. Estoy respirando solo con la boca porque es un olor. Joder. No quiero vomitar para no parecer maleducado, pero tengo muchas ganas. Es todo pieles de animales. ¿Os podéis imaginar? Increíble, ahí tenemos todas piscinas como blancas y aquí cambia de colores y cada una tiene un color diferente porque veo marrón y...
Después de llevan el cuero de los mataderos que hay aquí en Marruecos, lo ponen primero allí en la parte blanca, ¿Vale? y eso con agua, fácil para quitar la lana de la piel. Después lo llevan el cuero acá. Hay una lavadora que es muy grande ahí abajo. Cuando se saca la piel, lo lavan allí y mira cómo se sale tan suave de acá. El olor es muy fuerte. Este olor es el olor de la caca de paloma. Usan la caca de paloma porque tiene amoníaco para suavizar la piel. Por eso la piel sale muy suave. Después se pasarlo a la parte de colores para que lo tengan en diferentes colores. Lo dejan como 15 días dentro del color y así para que los colores absorban directamente de la piel. Y muchísimas gracias a esos artesanos. El trabajo más duro del mundo. Los artesanos, mira cómo trabajan solo con las piernas, con las manos, pero gracias a ellos sacarnos el mejor calidad de cuero que hay aquí en el mundo. La manera como limpian, como tienen, no se ha cambiado, aunque se ahora hay máquinas y todo, pero sigue todo tradicional. Súper tradicional. Veo que van con los pantalones bien subidos y así se pueden meter con todas las piernas adentro de estas piscinas de agua y colores. El lugar más emblemático que he visto en todo Marruecos. Increíble. Mirad aquí. Salam alaikum. Está muy fuerte el olor, tío, ¿eh? Muy fuerte. Salam alaikum. Vale. No. Pues todos los colores lo hacen aquí dentro, el azul, el negro, el marrón, el blanco, todo. Pero el color más caro lo hacen aquí en las terrazas, es el amarillo, el color de azafrán, porque el azafrán es como el oro rojo de Marruecos. Aquí puedes ver donde trabajan, donde ponen el cuero más suave. Desde aquí se ven las lavadoras que están ahí abajo para lavar el cuero. Sí. Luego voy a hacer un zoom para vosotros para que se vea mejor, pero es justo allá. Es como una rueda que gira, gira y va limpiando las pieles. Increíble. Podéis ver todas las pieles allá al sol, ¿no? Que se van secando. ¡Qué experiencia! Brutal. No, los gatitos. Uy. El señor se enfada. Lo has dicho, ¿eh? Uno de los trabajos más duros del mundo, seguramente. Salam alaikum. Entonces, perdona, después de trabajar se ponen en esta pequeña fuente y se limpian antes de irse. Ahí es donde se lavan, porque Vale. sabes, todos los materiales que usan son materiales vegetales, pero es como una piscina donde
se lavan ellos, así que van a casa bien frescos y bien limpios. Míralo. Buena ducha. Fresco. El lugar más increíble que me has enseñado hoy, ¿eh? Han sido todos increíbles. Alaikum salam. O salam aleikum. Bueno, hemos visto lugares mágicos hasta ahora, pero este es algo que no ves en ningún otro lugar del mundo. Por lo menos que yo sepa, ¿eh? Puede ser que hay otro, pero yo no lo he visto nunca. Fez es muy famosa de este trabajo de cuero. Y esa cortedoría donde estamos ahora es la más famosa, es la más grande y también es la más antigua de todo el norte de África, pero sigue funcionando como la misma forma como lo hacen hace muchos siglos. Aquí está el horno público de este barrio. Vale. Mira, el señor acabó de llevar su pan a su casa. Entonces, la mayoría de las familias preparan la masa en la casa y lo llevan aquí al horno público para hornearlo. Todo se hornea con leña. Ah, vale, tú traes tu propia masa y luego lo horneas aquí con otras... Y la línea dentro del horno. Vale. Pasteles, pollo, barbacoa, todo lo llevan aquí porque el sabor está más rico cuando algo está cocido con madera y en línea. Claro. Cada familia tiene su pan aquí. ¿Vale? Bueno, es complicado pero diferenciarlo, saber cuál es el tuyo. El señor tiene Muy buena mucha memoria. experiencia y cada familia lo hacen como una línea así, Vale. uno atrás del otro para que lo sabe de qué familia. Y también se nota de color de la masa. De la masa, sí. Al empezar el vídeo, si os recordáis, hemos hablado de los nombres de las calles. Hay cuadrados y hay hexagonales. Veis que este Derb Rami es una calle hexagonal. Entonces, si vamos por aquí, sabemos que en teoría no hay salida. Mirad. Increíble. ¿Lo veis? Está cerrada y cerrada. No mienten. De verdad no hay salida cuando el nombre de la calle es hexagonal. Pues llegamos ahora a una farmacia verde, Sámale. aquí donde vender especias, perfumes, aceites esenciales. Bonito. Y también aquí donde vender Salam alaikum. aceite de argán. No lo conozco. El la argán, verdad. mira, es un árbol que existe solamente aquí en Marruecos, que se llama el árbol de las cabras, porque las cabras se suben arriba del árbol para comer la cáscara. Mira. Y para nosotros hacemos el trabajo de las cabras, ¿ok? Esto es las frutas, todo el argán. Y para extraer tenemos muchas etapas, quitarse la pulpa, hay la nuez. Mira qué hermoso. Quitarse. Hay Le quita la piel. Sí. Vale. Sí, la segunda se rompe, tenemos las almendras adentro. Sí. ¿Está hecho a mano o tenéis alguna...? No, con la mano, hacemos solo con... No, tenemos con una piedra. Una piedra para abrirla. Sí, Vale. para verla. Y después presionamos aquí para salir una pasta. Mira cómo se va a funcionar. Tenemos dos tipos, cosmético mezclado crudo y el alimentario tostado. Primera cosa tostado, mira, oler. Tostado. Sí. Tostado y machacaca. Mira cómo hacemos. Machaca para salir una pasta. Mira qué es esto, cómo se funciona. ¿Tenéis cosmético entonces? Cosas Sí, para la... Para la cara, para el piel, para el pelo, para todo. Para todo. Este cosmético sirve masaje, hidratante y una ducha bastante. Y el bien largan le absorbe rápidamente, no te jala la piel grasosa. Esto si por ejemplo me quemo al sol, me ayuda, hidrata un poco la piel. Sí, muy hidratante. Y aquí termina nuestra visita de la Medina de Fez con Hakim. Perdona, ha sido espectacular, muchísimas gracias, de verdad, he visto cosas que no he visto en mi vida. Entonces aconsejo a todos venir aquí a Fez y ver la Medina porque es algo que se os va a quedar aquí en el corazón para toda la vida. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Esto os lo tengo que enseñar porque acabo de entrar en un bar para comer y
Este es el baño. No estoy de broma. Tengo que estar así. Bueno, es lo que hay. Cago en la puta. Madre mía. Pongo el móvil así. A ver si se queda. Sin sentido. De verdad, sin sentido. Perdonadme por la voz, pero tengo la adrenalina a tope, me tiemblan las manos. Tengo los testículos aquí. Las piernas no funcionan como deberían. But I'm doing nothing wrong, you know, just walking. No hay ley, no hay policía, no hay nada. Hey, chao. Hay usted detrás de mí. Yo saludo, pero no me miran muy bien, la verdad. Yo nunca en mi vida he visto algo así.